Hola, bienvenida, bienvenido a esta nueva tutoría. Recíbela y llévala también en tu dispositivo móvil o tableta. Recuerda, esto es tutorías.co, comillas. Una conversación sin educación termina en discusiones subjetivas. Una conversación con educación contempla el cosmos, la vida y el respeto, comillas. Como se observa en la figura, el ejercicio planteado consiste en crear un programa que permita crear una función promedio, que permita hallar el promedio entre varios vectores. Se plantea la solución en un programa de 49 líneas. Vemos que se incluye la librería Stereo, que sirve para generar o efectuar operaciones de entrada y salida de datos. La función de lib y time, o sea, estas librerías permiten generar valores aleatorios. En la línea 9 se usa el espacio de trabajo estándar, que permite programar de manera predeterminada. También se pueden crear y usar espacios de trabajo personalizados. Entre las líneas 11 a 19 vemos una función llamada promedio. Recuerde que las funciones son bloques de código aparte que se encargan de realizar una tarea y retornar o no un dato. Esta función retorna un valor de tipo doble y recibe como parámetros un vector de tipo entero llamado vec y una variable de tipo entera n, que representará el tamaño del vector. Como su nombre lo indica, esta función lo que hace es hallar el promedio del vector. Recuerde que un promedio es la suma de datos sobre el número de datos. Línea 13 se declara una variable de tipo entera llamada suma, se inicializa en 0. Esta variable será el acumulador de los datos del vector. Este vector se recorre usando un ciclo for. Línea 15, los ciclos son estructuras repetitivas que permiten ejecutar un conjunto de instrucciones repetidamente, aprovechando así la velocidad de procesamiento de datos de un computador. Línea 15, ciclo for, variable controladora i, que va desde 0 hasta n. Entre este ciclo, línea 16, la variable suma se acumula con el dato del vector vec en la posición i. Al salir del ciclo ya tendremos la suma de los datos. Entonces en la línea 18 se retorna la suma dividido n, o sea el promedio. Esta función puede ser invocada por varios vectores. O mejor, con varios vectores diferentes. Esta función se invoca desde el main, o sea el método de inicio, que lo vemos en la línea 21 a 49. En el método de inicio, entonces, en la línea 23 se invoca la función srand, que genera la semilla para números aleatorios. En esta función se invoca time null, o sea, cada que el programa compile se actualiza la función srand con la hora del sistema para generar números diferentes. Línea 24 se declara de tipo entera una variable n, que representará el tamaño de los vectores. Línea 26, entonces usamos el método printf. Este método sirve para mostrar información por pantalla. Se muestra texto entre comillas y variables. Las variables van al final separadas por coma. Observe entonces aquí que indicamos al usuario que ingrese el valor de n, y en la línea 27 scanf es un método que sirve para obtener datos de entrada. Este método recibe dos parámetros. El primero, entre comillas dobles, hace referencia a la nomenclatura del tipo de dato que se va a recibir. Entonces porcentaje de para valores enteros. Y el segundo parámetro es el nombre de la variable que recibirá la información, en este caso n. Se debe anteponer el símbolo ampersand. De este modo n recibe el entero que el usuario ingrese por teclado. Línea 29 se declaran dos vectores de tipo entero, los vectores 1 y 2 de tamaño n. Recuerde que los vectores son estructuras de datos que permiten almacenar información de manera temporal mientras el programa ejecuta. Para llenar estos vectores con valores aleatorios los recorremos usando un ciclo for. Línea 31 a 35 para x de 0 hasta n, y entre este ciclo, línea 33, al vector 1 en la posición x le asigna un valor aleatorio del 1 al 1000. Lo mismo en la línea 34, el vector 2. Ya con los dos vectores inicializados, en la línea 37 y 38 imprimimos los datos del vector 1. Observe que porcentaje de en la línea 38 permite mostrar valores de tipo texto como variables. Los datos del vector son de tipo entero, por eso se usa porcentaje de valores de tipo entero.
Cada dato se separa con un tabulador o espacio largo. Y en la línea 40 se imprime el promedio del vector. Observe que la función promedio que se invoca desde la instrucción de salida o método print retorna un valor de tipo doble, como lo vemos en la línea 11. Por eso se usa entre el texto porcentaje %F para mostrar el dato de tipo doble. Se agrega .2 para solo mostrar dos decimales. Lo mismo línea 42, 45, se imprimen los datos del vector 2 y se invoca la función promedio con el vector 2 para mostrar el promedio de estos datos. Por último, línea 47, System Pause, indica al compilador que espere un ingreso de tecla, así cuando el programa ejecute la ventana no cerrará automáticamente. Esta fue la tutoría de ejercicio, crear un programa que permita crear la función promedio. Repasa la teoría, resuelve nuestro test y practica un algoritmo en el tablero. Si esto te gustó o no, te invitamos a discutirlo y valorar la experiencia de esta tutoría. Recuerda, esto es tutorías.co. Trinamos como @tutorías, posteamos en Facebook y Google Plus como Tutorías Colombia. Pregúntanos, contáctanos, haz parte de nuestra plataforma.